festival que tiene una complejidad en el sentido de que no hay escenarios, estamos trabajando en la naturaleza, es un festival minoritario, importante decirlo, no es un festival que pretenda grandes masas, de masas, no es un festival solo musical. Creemos que hay que hacer apuestas por la multidisciplinaridad y por el respeto y la sostenibilidad, o sea, el respeto al paisaje, que los artistas realmente creen algo para este paisaje, no que metan un espectáculo, ¿no?, al uso y que lo integren ahí, sino que realmente haya una inclusión real de la cultura y el paisaje. Importante toda la unión de lo que es el bosque y lo que es el encoro y las casas abandonadas, las antiguas casas de Fenosa, que son unas casas que en su momento, bueno, eso lo puede contar mejor, ¿no?, el alcalde, pues fueron unas casas, bueno, que se nota todavía, ¿no?, lo que han sido residenciales de la gente de Fenosa y que ahora están, bueno, abandonadas, pero todavía queda un pozo ahí muy interesante para trabajar. Solamente las vamos a limpiar, ya hemos intervenido el año pasado estas casas, y se va a hacer un espectáculo que lo va a dirigir Jordi Cortés, que es un director de escena catalán bastante reconocido, con 10 artistas de diferentes disciplinas, gente tanto del pueblo como bueno, a otros niveles, o sea, local y nacional, y va a trabajar con 10 artistas que van a residir en Chantada y en la Ribeira Sacra durante la semana previa. Y hacemos un roteiro que van a llevar el equipo de Roberto Regal y, bueno, Nacho, que es un ornitólogo. Entonces es importante también, que lo destacaba Roberto, acabar con una cata, pero antes conocer, ¿no?, las vides y saber qué pasa también con el paisaje, cómo se integra. Santiago Pérez Carreras, que es un director de escena de Madrid, que tiene un proyecto que se llama Escenate, va a hacer con la gente del pueblo y la gente de la Ribera para que ellos hablen sobre lo que es su experiencia, ¿no?, vivir aquí, como la conexión que tienen con el vino, la conexión que tienen con el territorio, y se va a hablar sobre esto con un proyecto previo de una semana, un proyecto más comunitario y trabajar en el pueblo, ¿no? Aquí sí que va a ser solo con gente de la zona, y esto se mostrará en la playa de la Cova, en la playa fluvial. María Juncal es una de las mejores bailadoras de flamenco del mundo. Y está reconocida. Entonces va a hacer un proyecto pequeño, va a traer, me parece que son 5 cantaores, se llama Emotion, y es el proyecto que está girando ahora, y lo va a hacer allí en la bodega. Después está Mercedes Peón, que es este año es el proyecto, el único, por lo que nos dijo, que hace sola, porque está trabajando con Deixas y está con Janet. Este proyecto es que lo quiere hacer específicamente para el festival. El domingo hemos creado un festival off, que eso también lo podéis poner porque está abierto a gente que quiere presentar como su proyecto en pequeño formato, que aún está abierto todavía, y va a ser en Cinema Palleiriso. Queremos sobre todo crear comunidades, redes, sinergias con gente de otros festivales, empezar a abrir, que el Sacra Festival no queremos que se quede solo en un encuentro de 3 días, sino que ya tenemos otro proyecto para agosto que es Sacra Cinema.